Muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta parroquia virtual. Hablaremos ahora ya que se aproximan los días santos de la importancia que tiene la Pascua dentro de la Iglesia Católica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Padre, que envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros para que todo lo que hoy vayamos a realizar nos ayude a crecer en nuestra fe y en nuestra cercanía a ti. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos hablado ya de alguna manera sobre lo que es la conversión y también sobre lo que es la preparación para lo que será la Semana Mayor. Pero la Semana Mayor tiene todo un sentido en torno a lo que será la preparación para la Pascua. La preparación para la Pascua indudablemente es algo fundamental dentro de la vivencia de la Iglesia Católica. Vamos pues entonces a ir comprendiendo un poquito qué es la Pascua y cómo debemos de prepararnos para poder recibir la Pascua dentro de nuestra vida y dentro de la Iglesia. Bueno, el primer punto que me gustaría poner en claro, la Pascua no es simplemente una fiesta más. Habitualmente las personas dicen, oiga, padre, es que falté a una fiesta de guardar. Bueno, la Pascua no solamente es una fiesta. Nos debe de quedar muy claro que la Pascua es la fiesta de las fiestas, la solemnidad de las solemnidades. Así como la Eucaristía, lo he dicho en varios momentos, es el sacramento de los sacramentos. Es decir, la Eucaristía en la iglesia es el gran sacramento. ¿Sí? Así lo llamaba entonces San Atanasio, el gran domingo. Sí, esto lo llama así San Atanasio, el gran domingo. Así es como la Semana Santa se llama en Oriente, la gran semana. Entonces, en Oriente se le llamará al trido pascual la gran semana. El misterio de la resurrección en el cual Cristo ha vencido a la muerte y penetra en nuestro viejo tiempo con su poderosa energía hasta que todo sea renovado. Entonces, fíjense qué bonito. Cristo entrará en nuestro tiempo para que entonces todo sea renovado. Y ahí adquiere todo un nuevo sentido. Cristo entra en nuestro tiempo para que entonces todo sea renovado en aquello que llamaremos la gran semana. En la antigua alianza, y lo tomo del Catecismo de la Iglesia Católica, del número 1334, el pan y el vino eran ofrecidos como sacrificio entre las primicias de la tierra en señal de reconocimiento al Creador. Llevaban la ofrenda y dentro de estas ofrendas, importantísimo ofrecer el pan y el vino, por lo que esto significa el alimento, la fiesta y la alegría, pero recibe también un nuevo significado en el contexto del Éxodo. Los panes ácimos que Israel come cada año en la Pascua conmemoran la salida apresurada y liberadora de Egipto. El pueblo de Israel, siendo un pueblo esclavizado por 430 años, sale de la esclavitud, pero llevan tanta prisa que no les da tiempo de fermentar el pan. Por eso comen el pan sin la levadura. Se le llamará pan ácimo. El pan ácimo entonces recordará la libertad, el paso de la esclavitud a la libertad. Eso es lo que va a significar este pan ácimo, que también el mismo Jesús lo va a utilizar con este nuevo significado, una nueva Pascua, una nueva alianza. Por tanto, el recuerdo del maná del desierto sugerirá siempre a Israel que vive del pan de la palabra de Dios. Finalmente,
El pan cada día es el fruto de la tierra prometida, prendada de la fidelidad de Dios a sus promesas, y el cáliz de bendición al final del banquete pascual de los judíos añade a la alegría festiva del vino una dimensión escatológica, la de la espera mesiánica, del restablecimiento de Jerusalén. Jesús instituyó su Eucaristía dando un sentido nuevo y definitivo a la bendición del pan y del cáliz. Entonces, este cáliz que se utilizaba, esta última copa que se utilizaba en la cena de la Pascua, en señal de este Salvador, Jesús lo va a tomar. El Salvador ya está. El Salvador es Él. Él es el que viene a penetrar en nuestra historia para reconfigurarla toda y llevarnos a un estilo de vida pleno y santo. Muy, muy, muy importante esta mirada. Fíjense cómo lo vamos viendo. La solemnidad de las solemnidades, que es la Pascua, está anunciada en la semana que le llamarán en Oriente la gran semana, el misterio de la resurrección de Cristo. En esta ofrenda también, que es el pan y el vino. El pan que representa la generosidad de la tierra y el vino que representa la alegría. El pan ácimo, que va a ser el que van a utilizar los judíos cuando salen de Egipto, no les da tiempo de fermentar el pan, lo comerán ácimo. Y ese mismo pan ácimo que recuerda la Pascua de los judíos, es el mismo pan que tomará Jesús. Y la última copa que representará la espera del Mesías es el que tomará Jesús. Es decir, ahora es la nueva libertad, es la nueva alianza por medio del Salvador, del Mesías, que es Jesús. Por eso, muy importante lo que nosotros estamos señalando en este día. Por eso Jesús, para poder hacer simbólico todo esto, escogerá el tiempo de la Pascua para realizar lo que había anunciado en Cafarnaúm, dar a sus discípulos su cuerpo y su sangre. Voy a leer esto como viene en las Sagradas Escrituras. Llegó el día de los ácimos, en el que se había de inmolar el cordero de Pascua. Envió a Pedro y a Juan diciéndoles, vayan y prepárenos la Pascua para que comamos. Fueron y prepararon la Pascua. Llegada la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo, con ansia he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la comeré más hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Tomó pan, dio gracias, lo partió y se los dio. Esto es mi cuerpo, que va a ser entregado por ustedes. Háganlo en conmemoración mía. De igual modo, después de cenar, tomó el cáliz diciendo, este es el cáliz de la nueva alianza, es mi sangre, que va a ser derramada por ustedes. Lucas 22, capítulo 22, versículo del 7 al 20. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo en este pequeño fragmento? Estamos viendo que Jesús va a llegar a la Pascua con sus discípulos y en ese preciso momento instituye la Eucaristía y con ella instituye también el sacerdocio ministerial. Les dirá, este es mi cuerpo. Les dirá, esta es mi sangre. Ese pan ya no es panásimo. Ese vino ya no es vino de uva. Ahora es el cuerpo y la sangre de Cristo. Es la sagrada Eucaristía. Entonces, cuando Jesús les dice, hagan esto en conmemoración mía, les está dando esta potestad a los apóstoles para que ellos repliquen este milagro de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Por eso en algún momento dirá Benedicto XVI, en el justo momento en que el sacerdote está consagrando, en ese preciso momento es como si tú estuvieras hincado junto a los apóstoles.
ahí está Pedro, ahí está Juan, ahí está Santiago, ahí está Judas, etcétera, porque Cristo se hace presente por medio del sacerdocio ministerial de una manera real. La Eucaristía que Cristo nos va a dejar es lo que le dará fondo y forma a toda la vida de la iglesia, porque es el mismo pan que nosotros vamos a tomar aquí y en todo el mundo. Por eso, la presencia de Cristo equilibra y nos ayuda a entender el sentido del orden y de los límites. Por eso, en otro de los evangelios, el que escuchamos, de hecho, el día de ayer, decía, el que no está conmigo, entonces desparrama. Este desparramar es no entender el sentido de lo que es la armonía y de lo que son los límites. Aquella persona que desparrama, entonces es una persona que no entiende el sentido real de la vida y de las cosas. La vida no se trata de desperdiciar, no se trata de desparramar. La vida se trata de equilibrio, de sobriedad, de austeridad, de caridad. Por tanto, el que no está conmigo desparrama. Este sentido de la Eucaristía que nosotros vamos a celebrar el día Jueves Santo en la gran semana, va a celebrar la institución de la Eucaristía, pero también la celebración de la institución del sacerdocio ministerial. Importante este dato, que nosotros lo tengamos claro por las festividades que estamos a punto de comenzar. La Eucaristía es un sacrificio que va a representar ese Cordero de Dios, ese Jesús que se va a acostar en una cruz. Porque entonces ese es el memorial y ese es el que dará fruto. Voy a volver a leer otro pequeño texto. Cristo, nuestro Dios y Señor, se ofreció a Dios Padre una vez por todas, muriendo como intercesor sobre la cruz del altar, al fin de realizar para ellos una redención eterna. Sin embargo, como su muerte no debía poner fin a su sacerdocio, en la última cena, fíjense, la noche en que fue entregado, quiso dejar a la iglesia, su esposa amada, un sacrificio visible. Qué bonitas palabras. En la noche en que fue entregado, quiso dejar a la iglesia, su esposa amada, un sacrificio visible, donde sería representado el sacrificio sangriento que iba a realizarse una única vez en la cruz, cuya memoria se perpetuaría hasta el fin de los siglos. Esto lo podemos ver en Primera de Corintios 11:23. Y cuya virtud saludable se aplicaría a la redención de los pecados que cometemos cada día. Entonces, cuando nosotros celebramos una misa, estamos celebrando este sacrificio, este único y eterno sacrificio que se da para cada uno de nosotros. Ese cordero sin mancha que deja este signo visible a su esposa, la iglesia. Por eso, el sacrificio de Cristo de la Eucaristía es pues un único sacrificio, es una, y la misma victoria que se ofrece ahora por el misterio de los sacerdotes, que se ofreció a sí misma entonces sobre la cruz. Solo difiere la manera de ofrecerlo, puesto que en estos divinos sacrificios que se realizan en la misa se contiene e inmola incruelmente al mismo Cristo, que en el altar de la cruz se ofreció a sí mismo una vez de modo cruento. Fíjense que aquí hay un punto que también quiero rescatar. No importa en el momento de una Eucaristía si el sacerdote está lleno de pecados. Yo puedo celebrar una misa
La señora Alicia me dice, padre, celébreme una misa. Sí, pero ¿qué sucede si en ese momento yo tengo un pecado grave? Entonces, la obra de Dios a través de mí en una Eucaristía no se va a realizar. Por supuesto que eso no puede ser. Independiente de mi estado de gracia que yo tengo, cuando yo sacerdote celebro la misa, el Espíritu Santo fluye a través de mí como instrumento de gracia para el pueblo de Dios. ¿Sí? Dios va a operar a través del sacerdocio instituido, independiente del estado de gracia del sacerdote, para la santificación del pueblo de Dios. Entonces, yo consagraré, tal vez tengo un pecado grande, pero en el momento en el que consagro no es oración, es Cristo mismo que se da a toda la comunidad. Que quede bien claro eso, porque luego dicen, ¿cómo me voy a confesar con un padre que es más pecador que yo? Igual y sí soy más pecador que tú, pero yo gozo del sacerdocio ministerial y tengo esta autoridad dada por la iglesia para poder perdonar los pecados en la persona de Cristo, en persona Christi. Por tanto, yo opero como presbítero, como sacerdote dentro de la iglesia para la santificación del pueblo de Dios. ¿Sí? Por eso el sacerdocio ministerial es tan importante dentro de la iglesia católica, muy importante dentro de la iglesia católica. Y en el momento entonces en que nosotros celebramos una Eucaristía, estamos celebrando ese sacrificio único de Cristo que se ofrece en el altar. Por eso cuando llegamos los sacerdotes a celebrar la Eucaristía, besamos el altar. Estamos besando, estamos reverenciando ese sacrificio de Cristo. Porque en ese altar se va a realizar y se va a actualizar para todos nosotros ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz. La mesa del altar será el lugar del sacrificio de nuestro Señor para nosotros. Por eso los sacerdotes, cuando vamos a proclamar el Evangelio, hacemos una reverencia al altar, reverenciamos el sacrificio de Cristo. Por eso besamos el altar, reverenciamos el sacrificio de Cristo que se actualiza en una Eucaristía. Bueno, en las catacumbas, la iglesia es con frecuencia representada como una mujer en oración, los brazos extendidos en actitud orante, como Cristo que extendió los brazos sobre la cruz. Por Él, con Él y en Él, la iglesia se ofrece e intercede por todos los hombres. No olvidemos que en los casi 300 años de persecución de la iglesia católica, no se podía expresar la fe de manera abierta, era un delito. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Era representar a la iglesia de diferentes maneras, a los cristianos de diferente manera, con un pastor y su cordero, con las uvas, con un pez, con el pan, etcétera. Pero a la iglesia, la esposa de Cristo, se le representaba con una mujer en una actitud orante, con los brazos abiertos, por Cristo, con Cristo y en Cristo. Que solo sea considerada la Eucaristía que se hace bajo la presencia de aquel sacerdote a quien él ha señalado con esta posibilidad. Así lo dirá San Ignacio de Antioquía. ¿Sí? Bajo esta potestad, solo bajo la potestad dada por la iglesia al obispo, al sacerdote, entonces se puede realizar válidamente este sacramento. Por medio del ministerio del presbítero se realiza la perfección, el sacrificio espiritual de los fieles en unión con el sacrificio de Cristo, único mediador. Este nombre de toda la iglesia, a nombre de toda la iglesia y por manos de los presbíteros se ofrece
en la Eucaristía hasta nuestros días. Fíjense, algo muy importante cuando, no sé si se acuerdan ustedes, que Abraham hace un pacto con Dios y le dice, prepara la mesa, perdón, prepara el sacrificio porque voy a hacer un pacto contigo. Y Abraham parte a los animales por la mitad. En medio se hace un río de sangre y es por donde va a pasar Dios. Ese sacrificio representa un pacto, una alianza. Cuando nosotros los sacerdotes celebramos misa, partimos el pan en conmemoración desde los tiempos de Abraham en los que se había hecho un pacto y una alianza por medio de ese sacrificio. Cuando los sacerdotes partimos el pan, la Eucaristía en la misa, estamos conmemorando ese nuevo y único sacrificio. Por eso lo partimos con esta conmemoración que nos regresa hasta Abraham. Parte los animales, parte para el sacrificio. Ahora el sacrificio nuevo y eterno es Cristo. Y por eso partimos la hostia consagrada, la Eucaristía. Por tanto, a la ofrenda de Cristo se unen no solo los miembros que están todavía aquí, en este mundo, sino también los que ya están en la gloria del cielo. La iglesia ofrece el sacrificio eucarístico en comunión con toda la iglesia, con la Virgen María. Y cuando hablo de toda la iglesia, es la iglesia militante, nosotros, la iglesia purgante, los que están en el purgatorio, y la iglesia triunfante, los que están en la gloria de Dios y con María Santísima, que es la que va a continuar este misterio de amor de Cristo con nosotros. Por eso es Santa María en la esperanza de la resurrección. ¿Sí? Santa María en la esperanza de esta resurrección. Por tanto, haciendo este memorial con todos los santos y y santas que están en la iglesia triunfante, en la Eucaristía, María está como al pie de la cruz, unida a la ofrenda y a la intercesión de Cristo. El sacrificio eucarístico, por tanto, es también ofrecido por los fieles difuntos, los que han muerto, los que todavía no están plenamente purificados, para que puedan entrar a la luz y la paz de Cristo. Enterrad este cuerpo en cualquier parte. No os preocupe más su cuidado. Solamente les ruego, donde quiera que me halle, acuérdense de mí ante el altar del Señor. Esto dice Santa Mónica. Ya no te preocupes del cuerpo, pero sí pide por mí ante el altar del Señor. Lo decía Santa Mónica antes de su muerte a su hijo San Agustín. Ya el cuerpo no te preocupes, preocúpate de mi alma y pide por mí ante el altar de Dios. Qué bonitas palabras, ¿no? De Santa Mónica a su hijo San Agustín. El sacrificio eucarístico, entonces, también nos debe de llevar a la oración. Los santos padres siempre decían en general que la iglesia es una y que por medio de la vida sacramental podemos llegar a esta plenitud, a este gran provecho para el alma, en favor de las cuales es ofrecida la súplica de nosotros. Esto lo dice también San Cirilo de Jerusalén, ¿sí? Cristo inmolado por nuestros pecados, haciendo propicio para ellos y para nosotros al Dios amigo de los hombres. Qué bonitas palabras también. El Dios amigo de los hombres, el que nos salva y el que nos lleva a esa plenitud. El Dios amigo de los hombres. Siguiente punto. Por eso San Agustín ha resumido admirablemente esta doctrina que nos impulsa a una participación cada vez más completa en el sacrificio redentor que celebramos en la Eucaristía. Escuchen esto. Esta ciudad plenamente rescatada, es decir, la asamblea y la sociedad de los santos, es ofrecida a Dios como un sacrificio universal por el sumo y eterno sacerdote, que bajo la forma
de esclavo, llegó a ofrecerse por nosotros en su pasión, para hacer de nosotros el cuerpo de una tan gran cabeza. Somos el cuerpo, dice San Agustín, de una tan gran cabeza. Tal es el sacrificio de los cristianos, siendo muchos. No formamos más que un solo cuerpo, que es Cristo. Y este sacrificio, la Iglesia no cesa de reproducirlo en el sacramento del altar, bien conocido de los fieles, donde se muestra que en lo que ella ofrece, se ofrece a sí misma. En lo que la Iglesia ofrece, se ofrece a sí misma. Con esto concluyo este momento simplemente para que nos demos cuenta de lo que significa la gran semana. Esa semana mayor en donde nosotros nos estamos preparando para la gran fiesta de la Pascua. Cuando nosotros celebramos entonces el Jueves Santo, la institución de la Eucaristía y la institución del sacerdocio ministerial, de ese gran sacramento, de ese sacramento de los sacramentos y sobre todo también comprender que la acción de Cristo, cuando se realiza y se actualiza en la Eucaristía, es una actualización que nos lleva y nos debe de llevar a la salvación. Por eso, muy importante la vida sacramental, muy importante la confesión, muy importante la comunión. Pero oigan, tengamos mucho cuidado en la vida sacramental, porque las personas parece que no nos sabemos confesar. Debe de haber entonces un acto de conciencia profundo. Debe de haber un dolor de los pecados. Debe de haber un arrepentimiento y un propósito de enmienda. Pero a veces las personas llegan al confesionario y no se saben confesar. Desde el momento que se sientan con nosotros y nos dicen, Padre, un consejo, lo primero que le debo decir a las personas es, el confesionario no es para un consejo. El confesionario es para volver a la armonía después de los pecados, porque los pecados nos quitan la libertad y nos borran la felicidad. Los pecados van en contra de la recta razón y el pecado es un abuso de la libertad. Entonces yo no tengo por qué llegar con el sacerdote y decirle, Padre, un consejo. No, si quieres un consejo, saca una cita. ¿Por qué? Porque el confesionario no es para un consejo. Y más cuando yo me asomo en el confesionario y veo una cola kilométrica. ¿Cómo voy a darle un consejo? Es que mi hijo tiene un problema de alcohol, es que mi hija tiene un problema con su marido. ¿Qué hago, padre, con mi marido que es grosero conmigo? No, eso ya es una dirección espiritual. Cuando uno se confiesa y sabe confesarse adecuadamente, se libera muchísimo. Libera su alma y vuelve a armonizarse. Por eso, sepamos confesarnos. Lleguemos al confesionario con un buen examen de conciencia, con un dolor de los pecados, con un propósito de enmienda y cumplir la penitencia que se me ponga si es necesaria la penitencia. Porque a ver, si de repente llega, no sé, Áurea y me dice, ay padre, es que dije una mentira piadosa porque para que no regañaran a mi comadre, ¿no? ¿Cuál fue tu mentira piadosa? Es que de repente estábamos en la verdulería y yo le presté 100 pesos y de repente me dijo su marido, ¿le prestaste? Le dije, no, no le presté nada. Ah, bueno, hay mentiras que son piadosas y que se pueden quitar con un acto de contrición. No necesitas que te dé una penitencia, ¿me entiendes? Por eso, cuando yo en lo personal me siento a confesar, no siempre estoy poniendo penitencias. ¿Por qué debo de poner penitencia siempre si a veces lo que confiesa las personas son pecados veniales? No tengo por qué poner penitencia siempre. Parece que tiene que ser una regla. ¿Me confieso penitencia? No, la misma vida sacramental me va enseñando el valor y la forma en la cual debo vivir los sacramentos, ¿sí? La vida sacramental me va enseñando las formas en las cuales debo vivir los sacramentos. Es la práctica de la vida sacramental. Y esa práctica de la vida sacramental me va llevando a crecer espiritualmente y a tener un estilo de vida mejor. Entonces, nada más. Preparémonos
para la fiesta de las fiestas, para la gran semana y recibir el sacramento de los sacramentos. Con esto termino. Nos quedan unos minutos. Si alguno de ustedes tuviese alguna pregunta, algún comentario, con todo gusto les escucho. Pongan o prendan simplemente su micrófono. Padre, buenas noches, soy María Eugenia. Buenas noches, María Eugenia. Bueno, a mí desde niña, desde el catecismo y todo, nos enseñaron que pues la mentira es la mentira, ¿no? Pero Ujú, efectivamente usted tiene toda la razón porque uno debe de ir con toda la actitud y toda la disponibilidad y el arrepentimiento y el dolor de nuestros pecados. ujú, Entonces, si uno no va así, entonces, ¿para qué le quita uno el tiempo al sacerdote? ujú. Yo pienso así, no sé, padre. No, a lo mejor me van a decir que estoy mal, ¿no? No, mira, Pero realmente lo que dices es interesante. O sea, la mentira es pecado. No le vamos a quitar el carácter de pecado a la mentira, pero tiene ujú, mucho que ver el grado de mentira que estás diciendo. ¿Sí? Hay pues grados sí, en todo. No es lo mismo un pecado venial en una claro. mentira pequeñita o una mentira tan grande en torno al asesinato, ¿sí? O No, en torno al robo, ¿me entiendes? O sea, ujú, depende el grado de la mentira. Pero algo que sí te puedo decir, como lo acabo de señalar, la vida sacramental nos va enseñando las formas en las cuales debo vivir los sacramentos. Entre más penetro con mi persona en la vida sacramental, más voy aprendiendo cómo vivir los sacramentos, ¿sí? Por eso cuando las sí, personas llegan y dicen, Padre, un consejo, bueno, es que por respeto a toda la gente que yo tengo en una fila, no puedo tardarme mucho con una persona. Para eso está la dirección espiritual y se manejan ujú, dos fueros. El fuero interno sacramental, que implica un secreto, un sigilo de confesión, ¿verdad? El secreto de sí, confesión y un fuero interno no sacramental que se puede dar en la dirección espiritual. Que ahí me puedo ujú, tardar más. Si alguien saca una cita para hablar conmigo para una acción espiritual, podemos tardarnos una hora que no me puedo tardar con la persona en un confesionario. ¿De acuerdo? pues, Por sí, eso, sí, estoy de acuerdo. entre más vivo los sacramentos, más aprendo la manera en la cual los debo vivir dentro de la iglesia. Bueno, gracias, está muy bien tu comentario. Gracias, ¿Algún otro gracias, padre. comentario? ¿Algo más que quieran preguntar? Bueno, y también preparen, por favor, lo que es su cirio pascual. El cirio pascual, que es un cirio muy especial que vamos a prender el día de la vigilia pascual cuando encendemos esa llama que representa la luz de Cristo, la nueva Pascua. Sí, por eso preparemos nuestros cirios pascuales. Por favor. Bueno, ¿alguna pregunta más o algún comentario que quieran hacer? Solo darle las gracias, Padre, por toda la información y por todo el conocimiento que nos transmite, Ujú. como por ejemplo que dijo que aunque el Padre tenga algún pecado, Cristo se entrega al pueblo a través de él porque lo usa como un instrumento y nos llega pues el amor de Cristo y la bendición, no importando que hayamos cometido un pecado. Bueno, el sacerdote en este caso. Sí, o sea, mi condición de pecador no imposibilita la presencia de la gracia a través de mí para el pueblo de Dios. ¿Sí? Sí, muchas gracias por esa información. Ok, gracias. ¿Alguno Gracias. más? ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿Todo quedó tan claro? Bueno. Pues si no hay más preguntas, vamos a concluir esta noche. Vamos a agradecerle a Dios por este momento de encuentro en esta parroquia virtual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este momento de parroquia virtual. Te pedimos que nos ayudes para crecer cada vez más como comunidad y que en este tiempo de Cuaresma nos ayudes a prepararnos para esta gran fiesta de la Pascua. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
En el nombre del Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a decirle a María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres Bendito entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tengan todos una bonita noche. Dios los bendiga. Buenas Muchas noches. gracias, Padre. Gracias. Igualmente, que Dios lo bendiga.